Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Federico Tesoro los saluda. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. No me estaba dando cuenta si me escuchaban y me veían, si me pueden confirmar en el chat si me escuchan y me ven. Ahí está Facundo. Buenísimo. ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, estamos los dos, ¿no? Entonces, online. Así es, ya estamos Estupendo. listos. Bueno, ¿empezamos? Dale. Bueno, mi idea era hacer una muy breve introducción y después Facundo va a profundizar un poquito más en los detalles de esta alternativa. Mi idea es darles un pantallazo general y un poco compartirles el criterio que nos lleva a elegir esta nueva oportunidad de inversión. De esta oportunidad de inversión nos gustan varias cosas. Primero, el sector industrial y el sector logístico no solo nos fue afectado por la pandemia, sino que al revés se incrementó la demanda de complejos logísticos, porque todo el tema de e-commerce, ¿no? De comercio electrónico, tuvo un boom impresionante. Entonces hay una demanda muy, muy grande de este tipo de complejos que les diría que recién empieza, porque va a seguir, digamos, muy sostenida durante los próximos años. Entonces, eso hace que la pandemia y todos los efectos secundarios de esta tengan un impacto positivo. El segundo es que es una cartera muy diversificada. Ahora Facundo les va a contar un poco los detalles, pero son más de 20 complejos industriales, si no me equivoco. Son exactamente 30 edificios. Son 30 edificios diferentes, en diferentes localizaciones, diferentes inquilinos. Entonces eso disminuye el riesgo muchísimo más, ¿no? Porque podés tener problema con un edificio, con 2 edificios, pero tener problemas con los 30 edificios al mismo tiempo es bastante improbable. El tercer factor interesante es que todos los edificios están alquilados y generando flujos de fondos, lo que baja el riesgo de la inversión en forma sustantiva. Y les diría que últimos 2 factores, y después lo dejo a Facundo, el otro factor es que el sponsor es de primera línea, Taurus. Ahora les vamos a contar un poquito más, pero es una empresa que nosotros conocemos hace muchísimo tiempo, una empresa que nació en Alemania y tiene oficinas en todo el mundo, inclusive tiene oficinas en Argentina, en Buenos Aires. Por lo tanto, es una empresa de primera línea y con muchísima experiencia en este rubro. Y el último punto es que no hay que hacer reformas muy importantes a los complejos, digamos. Entonces es un negocio muy simple. Y en estos momentos donde todos tenemos incertidumbre y miedo de lo que puede pasar, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, tener una inversión relativamente conservadora, con una TIR esperada del 12,5 anual, con un pago de dividendos estimado en el 8% anual, es decir, este proyecto empieza a pagar dividendos desde el año 1, nos parecía una combinación muy, muy atractiva. Tenemos poco tiempo, hay una ventana de tiempo relativamente corta para participar, pero bueno, a pesar de ese poco tiempo nos parecía muy relevante. Y creo que eso era lo principal. Yo, por supuesto, voy a ser inversor también, como todas las propuestas que acercamos a Totalia. Así que le tengo mucha fe. No es un proyecto que va a dar una TIR como del 20-22%, que en su momento teníamos otros proyectos que tenían ese potencial de TIR. Es un proyecto con una TIR con una rentabilidad esperada menor, pero por otro lado con un riesgo muchísimo menor. Facu, ¿te parece que me falta algo más a grandes Perfecto, no, no, rasgos o no? no. Clarísimo, clarísimo. Buenísimo. Bueno, entonces dejo en manos de Facundo. Y aparte, bueno, creo que algo que les había dicho Facundo, entró un nuevo miembro a trabajar a Totalia, Martín Boix, que seguramente a partir de ahora va a estar un poco más en contacto con cada uno de ustedes, los inversores actuales de Totalia y futuros inversores. Así que la familia de Totalia sigue creciendo y sigue consolidándose. Bueno, ahora sí lo dejo a Facundo para que vaya directamente a los detalles y más al fin de la presentación contestamos preguntas. Buenísimo. Bueno, gracias, Fede, por la introducción. Efectivamente, bueno, como bien les veníamos comunicando en las últimas comunicaciones, estábamos buscando, digamos, un proyecto que nos enfoque en un sector
que esté atravesando de buena manera el contexto mundial y que aparte tenga una proyección a futuro también bastante sólida. Por eso que en el último tiempo, bueno, en el último mes lanzamos el proyecto de la industria médica y ahora nos enfocamos en el sector industrial, que creo que debe ser uno de los sectores como más beneficiados y que mejor se viene performando por diferentes factores que los vamos a ir cubriendo en la presentación. Pero bueno, la idea es hacer una presentación de unos 20 minutos, más o menos, 25 minutos, algo rápido, y después obviamente, bueno, habilitamos como siempre para preguntas. Bueno, vamos procediendo con la presentación. Bien. Entonces, bueno, como pueden ver, empezaremos viendo cuál es la propuesta. La idea básicamente es adquirir un portafolio muy diversificado de 30 propiedades industriales de clase B. Estas propiedades se encuentran en 4 ciudades diferentes: Atlanta, Filadelfia, Dallas y Houston. Luego vamos a ver bien la distribución que hay en cada una de las ciudades. ¿Cuál es la estrategia? Acá hablamos de estrategia en el mundo del real estate comercial. Hay diferentes estrategias de agregar valor, oportunista o core plus en este caso, que se refiere básicamente al cual uno toma posesión de un grupo de propiedades ya con un flujo en funcionamiento. Entonces, digamos, no entra en demasiado riesgo, como bien decía Federico. Básicamente, la estrategia es adquirir estas propiedades que ya están muy bien posicionadas, están alquiladas, están en funcionamiento. Hoy la ocupación del proyecto es del 97.5%, la ocupación total. Se van a hacer muy pequeñas reformas. Tengan en cuenta que el proyecto en sí tiene un costo de 165 millones y solamente se van a invertir 3,5 millones en pequeñas refacciones. Y la ganancia, digamos, o cómo vamos a hacer nosotros para que el proyecto incremente su flujo, es básicamente a través, primero, de los aumentos programados que ya están incluidos en los contratos que hoy hay firmados con los inquilinos. Este incremento es aproximadamente del 2,9% anual. Y adicionalmente, lo que se va a ir a estar haciendo es renegociando los precios o los contratos una vez que estos vayan finalizando. Un poco más adelante en la presentación vamos a ir viendo justamente este tema. Y por último, y no menor, algo que destacaba Federico, es justamente quién es el sponsor. Nosotros, como siempre decimos, es fundamental tener un sponsor que tenga una historia, un track record excelente, que tenga experiencia no solamente en el desarrollo del real estate comercial, sino también en la industria en particular y en las ciudades en particular. Luego lo vamos a ver cuando repasemos los detalles del sponsor, pero Taurus, como ya varios lo conocen, es exactamente, bueno, es una empresa enorme y que viene enfocándose, digamos, un área de su negocio muy fuertemente durante los últimos 5 años justamente en el área industrial, y viene desarrollando una gran cantidad de proyectos, con lo cual es un sponsor pero muy atractivo. Yendo a los números puntualmente, bueno, como decía Federico, hoy la TIR de este proyecto es del 12,5%. Le permite al inversor multiplicar su capital por 1.53, es decir, que si uno invierte $100.000, vamos a poner un número redondo, estaría recibiendo $153.000 al final del proyecto. Tiene unos dividendos promedios del 8,1%. Es bastante estable este dividendo a lo largo de los 4 años de duración del proyecto. Creo que arranca, si no me equivoco, en el 7,8% y termina en el 9%. Así es como termina en el 4.º año. Como siempre y en todos los proyectos de Totalia, la inversión mínima es de $25.000. Y bueno, como ya veníamos diciendo, el segmento es el industrial. Bueno, yendo un poquito en detalle acerca del portafolio. Son 30 propiedades industriales de clase B. Estos suman un total de 190.000 metros cuadrados de capacidad
de depósito y de estructura de distribución. Básicamente son son exactamente eso, centros de distribución que las empresas alquilan para hacer stock de sus productos y luego distribuirlos a diferentes partes del país. El promedio de la construcción de los edificios es de 1979, más o menos todas las construcciones son de esa época, 76, 82 es el margen por donde se mueven. Las propiedades están distribuidas en 4 ciudades. En Atlanta está el 41% del portafolio, en Filadelfia y Nueva Jersey el 21%, en Dallas el 19% y en Houston el 19%. Como dijimos antes, la ocupación actual es del 97.7%, distribuido hoy en 65 inquilinos. Esto es importante porque en cada una de las propiedades no solamente se encuentra un solo inquilino, sino que además, como pueden ver, y claramente hay más de un inquilino en cada una de las propiedades. Y es importante, luego también lo vamos a ir viendo un poquito más, cómo se compone esa cantidad de inquilinos. No es solamente, son inquilinos de diferentes industrias, y esto al mismo tiempo nos permite también tener una protección, por así decirlo, en el caso que alguna industria puntualmente no funcione bien o que algún inquilino no le vaya bien. Bueno, tenemos una protección bastante sana. Algo importante también en referencia a esto es que ningún inquilino supera el 10,5% del espacio alquilable. De acá ponemos que solo 2 superan el 5%. Tenemos un propietario que tiene del total el 10,5% y otro propietario que tiene el 7,3%. Luego ya es toda una gran cantidad de inquilinos, que el más grande creo que tiene el 4% o 3%. Y de ahí para abajo. Con lo cual está bien atomizado y estamos bien diversificando y protegiéndonos contra el riesgo de vacancia. Durante la duración del proyecto se va a ir renovando el 70% de los contratos. Esto es lo que nos permite a nosotros aumentar el valor de la renta. Y la renovación se va dando bastante bien distribuida a lo largo de los 4 años de duración del proyecto. Una cosa importante es que tanto el primero como el segundo año tenemos una renovación menor al 10%, lo que nos permite a nosotros como tener bastante seguridad respecto de la renta que se va a percibir en el primer año. Entonces, uno sabe que ni bien Taurus toma posesión de este portafolio, o ya ha tomado posesión de este portafolio, pero ya sabemos que el primer año no va a haber ningún cimbronazo que haga que nos caiga demasiado la renta, en el caso que eso ocurriera, ¿no? La duración promedio de los contratos es de 3,7 años, y ya, como les decía antes, las cláusulas en promedio, hay una cláusula de aumento anual del 2,9%, y algo importante, y es por esto que nos permite a nosotros aumentar el flujo y aumentar luego, obviamente, a fin del año 4 el valor del precio de venta, es que hoy por hoy los precios están un 9% en promedio por debajo del mercado, con lo cual hay bastante margen hay un 9% al menos de margen para incrementar los precios y obtener una buena ganancia por ello. Como les decía antes, el valor total del portafolio se está adquiriendo en $155 millones. Esto está un 25% por debajo del costo de reposición. Y se van a invertir solamente $3,5 millones en pequeños arreglos y fundamentalmente, creo, si no me equivoco, es en el techo de algunas propiedades. Y luego el otro costo se invierte en $6,5 millones en los costos de cierre y algunos gastos de financiamiento. Entonces, por lo tanto, el proyecto total son $165 millones que se financian como $100 millones se obtienen a través de un préstamo hipotecario de MetLife, así que un banco con el cual Taurus ya viene trabajando. 30 millones de dólares vienen a partir de una inversión por parte tanto del sponsor como de un socio del sponsor, un socio institucional que aporta una buena parte
de la inversión requerida, y un 35 millones de dólares viene por parte de los inversores como nosotros, que queremos participar de la rentabilidad de este proyecto. Yo quería remarcar estos dos cuadros que creo son sumamente importantes acerca del portafolio y cómo está distribuido. Si pueden ver, a ver si voy a agarrar el lápiz, el ratón, para que puedan ver lo que voy seleccionando. Acá tenemos las 4 ciudades donde están distribuidos las propiedades. Entonces tenemos Atlanta, Houston, Dallas y Filadelfia. Como pueden ver, bueno, el 41% está en Atlanta, donde hay 18 edificios. Acá pueden ver, bueno, la fecha en la cual en promedio fueron construidos, en el año 78. La ocupación promedio de los edificios de Atlanta es del 99%, donde hay 29 inquilinos. O sea, estamos hablando casi del 45%, 43% de los inquilinos. Luego en Houston, que hay solamente 2 edificios, están 100% ocupados, hay 16 inquilinos. En Dallas hay 4 edificios con 6 inquilinos y está 100% ocupado. Y en Filadelfia hay 6 edificios, de los cuales están ocupados al 91%, y tenemos 14 inquilinos. Con lo cual hay una buena distribución de las propiedades. Es importante destacar también que la ubicación de los proyectos están dentro de las arterias principales de las ciudades, están o dentro de la ciudad o en el área metropolitana, con lo cual están en una buena ubicación, cosa que no están alejados, con lo cual siguen siendo muy atractivos para para futuros inquilinos cuando llegue el momento de renovar. Y el cuadro de abajo, que figura acá, esta rueda, es importante marcarla porque muestra cuál es la diversificación que hay en las industrias en la cual se mueve cada uno de estos inquilinos. Como pueden ver, de los 65 inquilinos que tenemos, los negocios a los cuales se dedican es a la industria manufacturera, algunos son empresas del Estado, a servicios, comunicación, textil, automotriz, tecnología, multiproducto y demás. Hay un montón, como pueden ver, con lo cual esto es importante y es bastante sano porque nos permite a nosotros, en el caso que alguna de las industrias presente dificultades por la situación económica, no nos va a afectar tanto en el devenir del proyecto, ¿no? Si tenemos que cambiar de buscar nuevos inquilinos en otras industrias, no hay ningún problema. Y no tenemos, es decir, supongamos que la industria manufacturera tenga un gran cimbronazo, bueno, se puede cambiar los inquilinos y esto no va a afectar demasiado la renta. Y al mismo tiempo, como les decía antes, tenemos una diversificación de los inquilinos donde solamente 2 de ellos poseen más del 5% del total. Uno el 10,5% y otro el 7,3%. Esto también, de nuevo, es importante porque nos permite a nosotros tener una protección en el caso de que algún inquilino no esté atravesando por una buena economía. Algo muy importante a destacar sobre estos inquilinos es que Taurus ya empezó a hacer sus trabajos de ver cuáles son las intenciones de cada uno de ellos respecto de la renegociación de los contratos y cuál es la intención acerca de quedarse o no más adelante. Bueno, importante este slide acerca justamente tratando de ilustrar cómo es la situación del portafolio, ¿no? Nosotros, bueno, acá el punto de partida es donde dice vacancia, que dice que tenemos una vacancia de solamente del 2,35%. El año 1 se renueva el 9% de los inquilinos, el 9% de los metros cuadrados, ¿no? Que está justamente repartido en 9 inquilinos. El año 2, como ven, bueno, esto baja el 5,2% y se renuevan 6 inquilinos. El año 3 es el año donde hay mayor cantidad de renovaciones, que se renuevan 17 inquilinos, y el año 4, el último en el cual Taurus planea mantener este portafolio, el último año y el año en el cual se planea venderlo, se renuevan 14 inquilinos.
Esto es importante ver cómo viene el flujo. Como les decía antes, el primer año, el año 1 y el año 2 no son tantas las renovaciones, con lo cual el flujo en el caso, supongamos, imaginemos que pueda ocurrir algo que no se permita conseguir nuevos inquilinos, el flujo de ingresos no está muy afectado, no está muy en riesgo justamente por la baja cantidad de inquilinos que renuevan. Y acá pueden ver, bueno, hasta el año 12, que es donde se terminan todos los contratos que hay vigentes. Por eso es que hacemos toda la curva y toda la historia. En la tabla de abajo, esto también es sumamente importante y es un poco lo que les comentaba antes, se muestra simplemente a los 6 primeros o 6 principales inquilinos que poseen mayor cantidad de metros cuadrados alquilados. Justamente lo que les quería mostrar era esto. Bueno, el primero de todos, que es Star Pipe Products, este inquilino tiene alquilado dos edificios diferentes. En uno el contrato expira en febrero de 2023 y en otro en enero de 2025. Taurus ya obviamente ya empezó las charlas con todos los inquilinos. Con este puntualmente, lo bueno es que ellos ya presentaron sus intenciones de renovar los contratos, con lo cual estamos sumamente tranquilos de que eso va a ocurrir. Del caso de Mouser USA, lo mismo. Ellos también están ya manifestados, en este edificio están hace 30 años, con lo cual no se van a cambiar y ya manifestaron obviamente que no tienen ningún plan de moverse. El único caso de todos los inquilinos que fueron sondeando para ver si hay intenciones de renovar o no renovar, el único caso, digamos, que está en veremos es el caso de The Men's Warehouse. Es una empresa, obviamente, que vende ropa masculina muy grande en Estados Unidos, que puntualmente lo que tiene alquilado en este portafolio es un depósito, un centro que lo usa para depósito y distribución. Esta compañía tuvo algunos problemas financieros este año, y empezó y cerró varios locales, pero digamos, lo que cerró fueron sus locales donde vende al público, no cerró locales de depósito y distribución. Lo que se firmó con esta empresa es un acuerdo por el cual, en el caso de que, digamos, ellos están entrando ahora, que si no me equivoco, están entrando con un banco, están buscando una nueva forma de que los financien, con lo cual, digamos, en el caso de que esta empresa no puede, o sea, justamente dedicada al retail, no pueda continuar, digamos, hay un acuerdo ya firmado con un banco que en el caso de que ellos decidan retirarse anticipadamente, el banco va a estar cubriendo la renta de ellos durante 12 meses, con lo cual te da tiempo suficiente para poder buscar un nuevo inquilino en esta propiedad. Entonces, como pueden ver, digamos, y como importante esto que decía Federico, es un proyecto bastante estable, es un proyecto que, si bien tiene una renta moderada, porque estamos hablando de valores del 12,5%, cuando usualmente los proyectos que nosotros presentamos son por arriba del 17, 18, 19%, pero digamos, el riesgo está bastante atomizado, hay una gran diversificación de los inquilinos, hay una gran diversificación de las industrias, hay una gran diversificación y grandes oportunidades en los contratos, con lo cual, digamos, estamos bastante tranquilos y la verdad que por eso fue que decidimos presentar esta propuesta en este momento en el cual hay bastante incertidumbre sobre otras cosas. La estrategia, como decíamos, consiste en adquirir este portafolio que ya tiene un flujo de ingresos bastante estable y mejorarlo para tener un precio de venta. Los contratos, como decíamos, presentan una renovación anual promedio del 2,9% y que la variación entre los precios, entre los cuales están actuales y los que se deben renovar, hay un 9% por debajo del mercado. Se van a invertir 3,5 millones de dólares en mejoras en las propiedades. El objetivo es vender todo el portafolio en 2024 a un precio de 195,5 millones de dólares. ¿En qué está basado este análisis?
Fundamental, digamos, ¿por qué se cree que se puede alcanzar este precio? Básicamente es por el flujo que se puede mejorar. Hoy el ingreso neto operativo está alrededor de 9 millones de dólares, o 9 millones y medio de dólares, y con lo que se espera es que al momento de llegar al año 4, ese ingreso neto operativo va a ser de 11 millones de dólares. Entonces, digamos, este aumento lo que le permite, es obviamente, como ustedes bien saben, las propiedades comerciales se evalúan de acuerdo al flujo de ingresos que tienen. Entonces, este aumento nos va a permitir tener un precio de venta mucho mayor. Algo importante a destacar, y que justamente lo aclaramos en este punto, es que los planes de Taurus están basados en algo que ellos ya vienen realizando y ya tienen experiencia realizando. El último ejemplo que tienen es que en el 2019, en noviembre de 2019, vendieron un portafolio muy similar a este, también en realidad el tamaño era 4 veces mayor a este, pero vendieron todos los proyectos en 614 millones, o todo el portafolio en 614 millones de dólares. ¿A qué vamos con esto? Es importante destacar que hay un mercado que se está moviendo, que hay interesados en este tipo de portafolios. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién invierte en esto? Bueno, probablemente lo invierte algún fondo que quiera sumar este portafolio a su fondo y así tener como una renta bastante estable, un flujo de ingresos muy estable dentro de su portafolio, que usualmente lo combina con algún otro tipo de inversión un poco más agresiva. De hecho, en julio del 2020, la empresa Dalfen le vendió a Goldman Sachs un portafolio justamente industrial también, de edificios industriales clase B, en las ciudades. Ellos tenían las propiedades en la ciudad de Reno, en Atlanta y en Dallas. Vendió ahora en julio de este año su portafolio por 450 millones de dólares. Y el tamaño era el doble del que estamos presentando en este momento. Con lo cual, digamos, la idea o la proforma que armó y la estrategia que tomó Taurus está basada no solamente en su experiencia, en lo que ellos saben hacer y digamos, en una lógica de acuerdo a los precios que pueden aumentar, sino también, digamos, hay justificación de lo que ocurre en el mercado para los valores que se están manejando. Algo importante y también, y no menor a destacar y a mencionar, es justamente la situación del mercado, ¿no? Cómo es las ciudades en donde se van a llevar adelante estos proyectos, donde están situadas las propiedades, y al mismo tiempo cómo viene el mercado industrial dentro del mundo, o el segmento industrial dentro del mundo del real estate comercial. Bueno, como informamos acá, el segmento industrial tiene una vacancia promedio a nivel nacional del 4.7%, es pero muy baja. El segundo trimestre del año, del 2020, fue el trimestre número 41 que en forma consecutiva se logró tener una capacidad de absorción positiva de los alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas lo que se hace un análisis donde se fija cuántas vacancias se producieron en el trimestre, cuántos nuevos contratos se firmaron en este trimestre, si el número da positivo, es decir, si se firmaron más contratos que las vacancias que se produjeron, ese número obviamente da positivo. Bueno, es el trimestre número 41 en forma consecutiva que este valor da positivo. Con lo cual, esto habla de la fortaleza justamente de la industria. Y lo que también marca es que hay un 6.3% de incremento en los precios si comparamos año contra año. Acá en segundo punto lo que marcamos es de las 4 ciudades donde están, o sea, cómo se ubican cada una de las 4 ciudades en las cuales tenemos nuestras propiedades, cómo se ubican a nivel dentro del mercado de Estados Unidos en volumen de negocio. Dentro del segmento industrial. Bueno, Atlanta es el 4º mercado más importante de Estados Unidos, Dallas es el 3º, Filadelfia es el 11º y Houston es el 6º. Estos 4 y los 4 mercados estuvieron en el top 10
dentro de los mercados capaces de, con absorción positiva de espacio alquilable dentro del segundo trimestre del 2020. Con lo cual, digamos, estamos hablando de mercados o ciudades que tienen una activa participación en el segmento industrial, que están muy bien posicionados, que tienen alta demanda y alto flujo de operaciones. Algo importante y que viene estimulando el segmento industrial en sí, ya, no solamente las ciudades, sino también el segmento industrial, es el tema del comercio electrónico. En el mes de abril, por ejemplo, el comercio electrónico mostró un crecimiento del 25% año contra año, con lo cual viene creciendo muy, pero muy rápido. Y lo que se venía viendo, y digamos, el miedo que ocurría en el sector industrial era que con el tema de las peleas con China y demás, era que, bueno, muchas empresas o muchos de estos inquilinos que tienen negocios internacionales y regionales al mismo tiempo, presentasen una merma en sus operaciones. Bueno, claramente eso no ocurrió. El volumen de operaciones se mantiene en crecimiento, y obviamente de la industria en general, del segmento industrial, quien más viene empujando todo este crecimiento es la parte del comercio electrónico. Justamente acá les quería mostrar esto que muestra cómo viene creciendo en el último tiempo, donde se espera que la penetración del e-commerce o del comercio electrónico llegue al 20% a fin del 2020, pero bueno, ya supere para los próximos años, continúe su crecimiento largo y supere el 25%. Con lo cual, digamos, esto lo que intenta mostrar es que hay una clara mejoría o un ascenso, un volumen constante de operaciones en el segmento industrial. No se ha visto afectado negativamente por la pandemia, con lo cual, por eso es que impulsamos este proyecto justamente en este segmento, ¿no? Bueno, yendo un poquito al cash flow del proyecto, acá un poco lo que veíamos, esperen que les voy a marcar un poco los números. Estos son los números, el cash flow operativo del proyecto, ¿no? Es decir, los ingresos que se generan. El año 1 se ve que tenemos 9.2 millones de dólares de cash flow y cerramos en el año 4 con 10.5 millones de dólares. Acá lo que tenemos en las dos líneas subsiguientes son los gastos por los servicios de la hipoteca, y los gastos, acá en el segundo punto, son los gastos por mejoras y servicios de capital. Entonces el cash flow total que nos queda es de 5.5 millones el primer año y termina con 6.7 millones en el segundo año. Esta fila creo que no está bien, este número, pero bueno, básicamente un número importante a mirar es el cash flow para distribución e inversores. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? O sea, primero, acá lo que falta agregar en esta línea, yo ahora después cuando se los envía a todos, se los envío con los números finales, esto que dice Asset Fee y Distribution Social Inversor. Recordemos que de los aportes que se hacen en este proyecto, o sea, tenemos 100 millones de dólares que vienen por gastos por hipoteca, 30 millones de dólares que son invertidos por un socio institucional de parte de Taurus, y 35 millones de dólares que son aportados por los inversores comunes y corrientes como nosotros. Entonces, del cash flow total, que por ejemplo en el primer año son 5.5 millones de dólares, 3 millones de dólares se distribuyen entre los gastos por asset fee y se distribuyen entre los gastos por el fee de Taurus y la ganancia también del socio inversor. Y le quedan para distribuir al resto de los inversores, a los inversores comunes, 2.5 millones de dólares. Entonces, el primer año
o sea, el proyecto se cierra ahora en septiembre y para fin del 2021 el retorno de la inversión o el dividendo va a ser del 7.3%. En el año 2 va a ser del 8%, en el año 3 va a ser del 8.3% y en el año 4 del 9%. Estamos hablando únicamente de la renta anual acá, ¿no? Es decir, los ingresos que se generan por la actividad del portafolio, por los alquileres que se cobran. Luego, se estima que, bueno, como decíamos antes, la venta del proyecto total es por 195 millones de dólares. Acá obviamente se refleja la parte neta que le queda al inversor, descontado los servicios de deuda, descontado lo que percibe Taurus, descontado lo que percibe el socio institucional, quedan para distribuir 46 millones de dólares. Entonces, en total, esta es la distribución año por año que perciben los inversores. Esto es lo que genera que la renta total o la TIR total del proyecto es del 12.5%. ¿Ok? Bien. Importante sobre Taurus, como veníamos diciendo antes, una de las empresas más grandes del mundo del real estate comercial, fundada en 1976 en Alemania, hoy tiene su sede central en Estados Unidos, en Boston. Tiene presencia en Argentina desde el año 2006. Nosotros ya hemos lanzado 2 proyectos con ellos en Argentina, ambos en el parque industrial. Y el mes pasado lanzamos, o hace 2 meses lanzamos junto a ellos un desarrollo de un centro médico en la ciudad de Miami. Taurus es un líder a nivel mundial con más de 7.300 millones de dólares en activos inmobiliarios distribuidos en muchas industrias, en el sector industrial, de residencial, hoteles y otros inmuebles. Tiene inversiones en Estados Unidos, Europa Occidental, Asia y América del Sur. Como decíamos antes, está muy enfocado en el segmento industrial, donde adquirió más de 1.7 millones de metros cuadrados de propiedades logísticas. Estamos hablando de 175 aproximadamente propiedades. Clase B, o sea, siempre en el mismo segmento, no está yendo a clase A o clase C, en los últimos 5 años. Y la adquisición de estas propiedades tiene una evaluación superior a los 1.000 millones de dólares. Con lo cual, ha ingresado en forma fuerte Taurus en el mundo del real estate comercial, puntualmente en el sector industrial. En los últimos 5 años está muy enfocado en eso, está detectando que hay una gran oportunidad y por eso está apuntando allí. Actualmente, acá este es un cuadro que si bien está en inglés, es importante, lo quería mostrar un poquito para que vean cómo viene actualmente el portafolio de Taurus distribuido actualmente en Estados Unidos. Bueno, como les decía antes, actualmente tiene 1 millón de metros cuadrados en propiedades logísticas en su portafolio. Acá está, para que se entiendan, esto está en metros cuadrados y luego en el mapa se ve en square feet, o sea, en pies, para que vean la diferencia en los números, más que nada. Justamente importante destacar que, por ejemplo, hoy en Atlanta, esto es obviamente igual es portfolio existente, esto no hace mención a las propiedades que Taurus ya vendió, pero actualmente Taurus ya tiene operaciones en Atlanta, que es una de las ciudades más importantes donde tenemos hoy nuestro portafolio. Operaciones en Dallas. Hoy actualmente en Houston no tiene, y no tiene en Filadelfia, pero sí tiene en casi el 60% de nuestro portafolio, tiene actualmente tiene operaciones. Y como les dije antes, en noviembre de 2019 ya vendió un portafolio 4 veces el tamaño 4 veces mayor del tamaño del portafolio que estamos presentando ahora, y lo vendió en 614 millones de dólares a un inversor institucional llamado InvestCorp. También todas propiedades industriales de clase B. Con lo cual, las proformas y el análisis del sponsor está 100% basado en su conocimiento del mercado, está 100% basado en la experiencia de ellos y está 100% basado en lo que está ocurriendo en el mercado, porque digamos, sí hay un montón de movimiento a nivel nacional dentro de Estados Unidos, de venta y movimiento de portafolios de segmentos industriales, con lo cual
tanto Taurus como nosotros estamos muy, muy confiados en que este proyecto va a salir tal cual a los números que se vienen presentando, que tiene poco riesgo, que tiene una sana justamente combinación entre riesgo-retorno, con la verdad con características muy atractivas. Lo último, pero no menor y no menos importante, son los tiempos. Como les dijimos antes, bueno, cada inversor va a invertir, tiene un mínimo de inversión de $25.000. Para poder hacerlo, lo único que hace es firmar la documentación y se convierte en accionista de Total Industrial Portfolio LLC, que es la sociedad que después termina invirtiendo en el proyecto. La fecha límite de participación es el 11 de septiembre, estamos hablando que esto es este viernes no, sino el viernes de la semana que viene. Y la fecha límite de integración de los aportes y de firma de la documentación es el 28 de septiembre. Estamos hablando de que es de acá a 3 semanas. ¿Por qué son tan acotados los tiempos? Porque básicamente estos proyectos se suelen fondear muy rápidamente, entonces para poder asegurarnos que cada uno de los interesados pueda participar, tenemos que confirmar la participación de ellos lo antes posible. Así que por eso es que tenemos nada más que hasta el 11 de septiembre para que cada uno pueda confirmar si quiere participar o no. Bueno, los costos de participación, como en todos los proyectos del Totalia, son de 2,5% al inicio del proyecto y de 2,5% al momento de la distribución final. Los fondos para poder ser integrados deben ser transferidos a la cuenta de la sociedad en Wells Fargo, en el banco de Wells Fargo que tenemos en el estado de la Florida. Y cada inversor obviamente deberá confirmar su participación y firmar la documentación, el acuerdo de suscripción, que lo puede hacer desde la plataforma, todo el proceso de hacerlo online, especialmente en este momento que por más que a veces digan que no estamos en cuarentena, seguimos en cuarentena, con lo cual todo se puede hacer en forma online. Pero si uno lo desea, obviamente se puede bajar el contrato, imprimirlo, firmarlo y nos lo puede enviar a nosotros escaneado. Así que respecto, bueno, de cualquier duda que pueda surgir del proyecto, obviamente igual ahora repasamos todas las consultas, pero nos pueden escribir a nosotros a info@totalia.com o pueden mandarnos un mail a mí, a fmunos@totalia.com o a Martín a mbox@totalia.com. Cuando bien termine esta presentación, para que sepan, bien terminamos la sesión, vamos a estar subiendo la grabación de esto en nuestra web y también vamos a estar distribuyendo este brochure, voy a estar incluyendo también los mails de todo el equipo para que ustedes se puedan contactar en caso que haya alguna duda. Así que bien, pasamos a las preguntas, así que todas las preguntas que tengan, voy a ir abriendo el chat, así vamos repasando las preguntas que hay. Pregunta primero el actual Marcelo Varela. ¿Por qué lo vende el actual propietario si es tan buen negocio? Lo vende justamente porque lo que hace es, digamos, hace el mismo negocio que nosotros. Ellos lo compraron a un precio más barato, lograron la maduración del portafolio, lo venden, o adquirieron el precio que querían, lo venden y continúan su negocio. Hacen exactamente lo mismo que nosotros. A ver, dice, el costo impositivo es del 30% de las utilidades, ¿no? Es del 15% de las utilidades. Esa es la alícuota del impuesto. Que se paga sobre justamente la ganancia. Después, ¿cuáles son las condiciones del préstamo que mencionó? El inversor se convierte en deudor, ¿qué seguro tiene las propiedades y cuál es su costo? El préstamo está, como les decía, está dado por MetLife. Te digo bien las tasas. No me acuerdo honestamente el valor exacto de la tasa. Eso te lo puedo averiguar, no me acuerdo el valor exacto. Pero es un préstamo a 4 años, que es la duración del proyecto. A ver si lo tengo a mano, así ya te lo contesto.
Acá está. Tiene una tasa, la tasa es del 3,2%, así que, exactamente, sí. El 3,2% y está dado por MetLife, exactamente, como te decía. Después, preguntas. No entendí, da 1,53, pero la presentación dice luego 1,42, o sea, US 1,53 es tomando los dividendos. Exacto. El 1,53 compone todo. Primero tenés la rentabilidad total del proyecto, contempla tanto los dividendos que se pagan en forma anual como la ganancia que se da por la apreciación. ¿Ok? Digamos, como veníamos viendo antes, en promedio vamos a tener un 8,1% de ganancia por los dividendos y luego hay una diferencia entre el precio de compra y versus el precio de venta. Digamos, esa parte de esa ganancia que sea entre la compra de haber invertido 165 millones de dólares y luego haberlo vendido en 195. Gastos, comisiones, bueno, eso ya lo informamos. ¿Qué más? ¿Qué obligaciones impositivas tenemos en Estados Unidos? Las obligaciones impositivas tienen dos. Bueno, obviamente como inversores de una sociedad norteamericana hay que hacer la presentación anual impositiva de ello. Esta presentación anual, si no me equivoco, tiene un costo de alrededor de $300, dependiendo obviamente con qué contador lo hagan. Si no tiene algún contador, nosotros desde Totalia les podemos acercar uno, que es el mismo contador que nos hace las liquidaciones impositivas a nosotros. Obviamente, si usted ya tiene una inversión o una propiedad en Estados Unidos, no tiene que pagarlo aparte, sino que hace una única presentación. Y digamos, la obligación impositiva puntualmente respecto de taxes a pagar, impuestos a pagar, es el de impuesto a las ganancias, que es de la alícuota del 15%. El 2,5% de salida es sobre el capital inicial invertido o sobre el capital con ganancia. Es el 2,5% de salida sobre todo, sobre el total invertido. Es decir, cuando se le distribuye al inversor, supongamos, uno invierte $100.000, al momento de la venta va a estar recibiendo $120.000, el 2,5% se cobra sobre los $120.000. Después, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la base científica de la demanda proyectada, tanto en alquileres como en futura venta? Básicamente, cómo está armado esto es, primero, las proyecciones son en base al volumen. O sea, lo primero que se mira es el volumen del mercado, es decir, cómo va a estar funcionando la industria la industria del sector industrial, la redundancia. Básicamente lo que se hace es se toman los reportes de JLL, se toman los reportes de CBRE, de Richard Ellis, se toman informes de las consultoras y de gobierno en base a cómo va a estar evolucionando el mercado industrial, el segmento industrial, y digamos, los alquileres, cómo se proyectan, o sea, lo que se estima es obviamente qué ocupación va a tener, qué ocupación va a tener la propiedad, cuál es el precio de los alquileres. Los alquileres básicamente digamos, si hoy ya están un 9% por debajo de mercado, lo que se hace es estimar la renovación de los precios al precio de mercado, al precio que hay hoy. ¿Cómo se toma en cuenta eso? Bueno, lo que se analiza es, bueno, ¿qué es lo que pagan los inquilinos por una propiedad clase D en las ciudades donde se encuentran ubicadas nuestras propiedades? Básicamente se mide los precios comparativos de mercado. Entonces, esta información obviamente es pública, con lo cual, si uno se quiere fijar cuánto es el precio que paga un inquilino o que va a pagar un inquilino por una propiedad de acá a 2 años, o sea, si hay un contrato ya firmado, uno ya tiene acceso a esa información, con lo cual es simplemente tomar los precios comparativos. No hay ningún cálculo, digamos, que esté sujeto a una métrica o que esté sujeto a un estudio particular. Básicamente se toma la información real que hay en el mercado. Después, ¿cómo se garantiza el dividendo?
El dividendo está garantizado, o sea, digamos, como todo, lo que es importante en estos proyectos son todas estimaciones en función de lo que se tiene en cartera. Hoy tenemos una ocupación del 97.5% y a partir durante el primer año se renueva el 9% de la cartera. Entonces, lo que se estima, obviamente, el cálculo que se hace es que se está renovando todo. De hecho, en realidad, lo que se toma un análisis un poco más conservador y se estima que del 97% que tenemos hoy, para el primer año se termina en el 93%, el segundo año se termina en el 94% y el cuarto año se termina en el 95%. Con lo cual, incluso se estima que podamos tener, o sea, los números de hoy están calculados justamente sobre eso, sobre que podamos tener alguna baja y que aún así vamos a tener estos buenos resultados. Con lo cual, si se logra mantener el número del 97% de la ocupación, los dividendos van a ser mayores. Se préstamo hipotecario a 4 años. Si el proyecto es a 4 años, si no se consigue comprador, ¿qué pasa? Es fácilmente renovable la hipoteca. Lo que se hace, se firma, la hipoteca que se firma es a 4 años, pero si el proyecto no se vende, lo que tiene es una cláusula de renovación automática de 1 año más. ¿Qué periodicidad tienen los dividendos y de qué manera se cobran? ¿Dónde está? Acá está. ¿Qué periodicidad tienen los dividendos y de qué manera se cobran? La periodicidad de los dividendos es en forma anual, se pagan en forma anual. Esto es lo que está determinado por el desarrollador, que es Taurus. Puede existir la posibilidad que se paguen anticipadamente, que se pague primero, que se puedan pagar en forma semestral, pero esto estará en función de cómo es la situación del flujo de ingresos, pero siempre se trata de hacerlo todo en forma anual. ¿Cómo se cobran? Bueno, nosotros recibimos en la cuenta de la sociedad, recibimos el pago del dividendo y después lo que hacemos es nos ponemos en contacto con cada uno de los inversores para preguntarle a qué cuenta les transferimos los dividendos que le corresponden. ¿La TIR ya tiene considerado el impuesto de ganancias en Argentina? No, esto no tiene considerado el impuesto de ganancias en Argentina. La TIR es, digamos, sobre la totalidad, sobre el proyecto sobre el proyecto y los fees que tiene después lo que es la parte impositiva va por afuera, obviamente, del proyecto. Nosotros nunca incorporamos en los análisis esto porque en realidad eso termina siendo más personal, porque en función de dónde está alocado el inversor y demás, son los impuestos que tiene que pagar. Es importante tener en cuenta también que los impuestos que se pagan en Estados Unidos se toman a cuenta de lo que uno tenga que pagar en Argentina, con lo cual no hay una doble imposición de los gastos impositivos. A ver si hay alguna pregunta acá. ¿Cómo se me está enseñando? No, esto es lo mismo. A ver si hay alguna otra pregunta por acá. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, bueno, vamos a dar un minuto más, 10 segundos más para terminar de cubrir todo. No, bueno, siendo las 14:56, espera, acá pregunta, sí. ¿Quién es quién? Totalia versus Taurus. Taurus es el desarrollador del proyecto, digamos, es la empresa que se encarga de adquirir, de llevar adelante, quien compra la propiedad, quien la administra, quien la refacciona, quien se encarga de comercializar, quien se encarga de lidiar con los inquilinos, es quien lleva adelante todo el proyecto. Totalia es la empresa, Totalia somos nosotros, es decir, es quien conecta justamente al inversor con el desarrollador. O sea, básicamente lo que hacemos nosotros es ofrecer la posibilidad a los inversores, como usted, señor Feijenberg, de poder invertir en estos proyectos inmobiliarios. Taurus lo que hace es lleva adelante el proyecto, pero se da media vuelta y justamente lo que necesita es que
es buscar inversores. Como ellos no se especializan en buscar inversores, justamente recurre a empresas como Totalia para que pueda haber, para que puedan encontrar los inversores por ellos. Eso es, digamos, la función que cumplimos. Adicionalmente, y esto es no menor, si uno quisiera invertir directamente con Taurus, debiera cumplir ciertos requisitos, desde un ticket mínimo de $150.000, debería poder además ser un inversor acreditado en Estados Unidos, que digamos que ese estatus no es tan fácil de conseguir. En cambio, si uno lo hace a través de Totalia, puede invertir desde $25.000, puede ser, digamos, un inversor común y corriente, no tiene que estar registrado como inversor acreditado en Estados Unidos, con lo cual, digamos, esa es la función que cumplimos nosotros. Nosotros le acercamos a los inversores la posibilidad de invertir y, por otro lado, le damos la posibilidad a Taurus la posibilidad de acercarle justamente muchos inversores que quieran invertir en sus proyectos. Totalia deposita dólares en nuestras cuentas. Correcto, sí. Nosotros lo que hacemos, nosotros recibimos los dólares y les depositamos los dólares. Esto es directo. Sí, efectivamente. Después, ¿qué particularidad tienen que sean de clase B? Básicamente es el segmento al cual uno apunta con el tipo de cliente, o sea, de acuerdo a la estructura, al edificio que tenga, es el segmento de cliente que uno apunta. Vamos a un ejemplo claro. Supongamos no es lo mismo alquilar una oficina, vamos acá en Argentina, una oficina, o en Buenos Aires, una oficina en Puerto Madero con un edificio nuevo, con todas con todos los amenities, con todas las funciones, digamos, con la última tecnología dentro del edificio, que está apuntado a una empresa internacional de alta envergadura, versus un edificio clase B, que puede ser un edificio de oficinas, nuevo o no, pero que no es justamente de tanto lujo. Obviamente los precios de uno no son los mismos que los precios del otro, y lo que te permite en realidad el edificio clase B es justamente que tenés una cantidad de inquilinos o de una potencialidad de mercado, un mercado mucho más amplio que los de clase A. El de clase B te permite tener empresas multinacionales, empresas locales, empresas regionales, con lo cual tiene un mercado mucho más amplio. Pregunta, si yo transfiero dinero desde USA, ¿puedo recibir el pago de intereses de USA? Sí, correctamente. Si ustedes ya tienen una cuenta en el exterior, obviamente nosotros hacemos todo, o sea, es mucho más fácil para integrar los fondos y obviamente el pago de los dividendos y de la liquidación final se hace justamente también a su cuenta en el exterior. ¿Tienen un contador o asesor impositivo que trabaje con o para ustedes? Nosotros trabajamos con un estudio contable que se llama Guzmán y Guzmán, y él nos hace la liquidación en todas las sociedades. A muchos inversores que vienen invirtiendo con nosotros hace tiempo también trabajan con ellos, así que con gusto, señor García, si usted no tiene, se lo podemos presentar. Después dice, quiere decir, si hago la inversión transfiriendo el dinero de una cuenta de Estados Unidos, utilidades y el pago final puedo recibirlo en esa cuenta, sí, efectivamente, sí, ningún problema. Bueno, después Silvina, que te mandamos todo por mail, por supuesto, ningún problema. Bueno, siendo las 3 de la tarde, les agradecemos a todos el tiempo por haber participado de este webinar. Como les dije antes, tenemos poco tiempo, lamentablemente nos encantaría poder tener más tiempo, pero bueno, la verdad que no queremos dejar afuera a nadie y queremos que todos aquellos que quieran participar en este proyecto lo puedan hacer. Así que nosotros nos ponemos a disposición de todos ustedes para que nos hagan consultas. Yo voy a estar subiendo este webinar en el día de hoy a la web de Totalia, así que si quieren repasar algo puntualmente lo pueden hacer desde ahí. El documento va a estar subido también en la web de Totalia y
Y adicionalmente vamos a estar subiendo más información, o también incluso aquel que quiera, le podemos estar compartiendo por mail. Algo importante que nosotros no presentamos en el día de hoy, pero que con gusto se los hacemos llegar a aquellos que lo quieran revisar, es el flujo del inversor. Es decir, netamente, si uno invierte, nosotros lo hacemos siempre con $25.000, si uno invierte $25.000, ¿cómo sería el pago periódico que va a estar recibiendo año a año y a fin del proyecto? Así que con gusto aquellos que lo quieran recibir se los enviamos. Aparte para que ustedes también puedan jugar con los números y en función de las cifras que quieran invertir. Así que bueno, les agradezco a todos haber asistido a este webinar y nos ponemos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta o duda que tengan. Bueno, que tengan muy buenas tardes.